Pablo Dreisig es investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, dedicado a cuestiones de ética e historia del pensamiento. En Barcelona, Pablo ha realizado diversas charlas en la comunidad Bet Shalom sobre motivos judíos bíblicos y cómo estos han sido tratados en la historia del arte. Hoy tenemos a Pablo con nosotros para hablar sobre su trayectoria, que incluye la publicación de 2 libros. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Pablo, gracias por recibir nuestra llamada y nos gustaría tratar contigo, diversos aspectos sobre tu especialidad. Sabemos que eres autor de 2 libros, uno en referencia a la memoria de la Shoah, llamado La memoria de las cenizas, y el otro, que creo que es el más reciente, es El pensamiento sobre Emmanuel Levinas y la cuestión política. Explícanos un poco cómo tu trayectoria, por qué digamos que un investigador ha ido hacia cuestiones de ética e historia del pensamiento. Sí, mira, en principio mi interés hacia las cuestiones de ética y a las cuestiones de la memoria histórica están relacionadas con, en principio, el tema de la otredad, el tema de lo ajeno, lo otro, las relaciones que todos mantenemos con lo que nos es extraño, con lo que se nos presenta como diferente, como ajeno, y esta idea del trato que tenemos diario, el trato también histórico con aquello que nos causa entre miedo, pavor, sorpresa, disgusto también, lo que me comenzó a interesar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que frente a lo diferente nos ubiquemos de manera defensiva? Este es un tema que, por otra parte, y seguramente en relación con mi propia condición judía, en un país como Argentina, que es un país de inmigrantes, con abuelos europeos y rodeado de una diversidad cultural muy grande, para mí era un tema casi diario, ¿no? El modo en que uno se planta frente al otro. A partir de eso nace una serie de investigaciones junto con un equipo de la Universidad de Buenos Aires, un equipo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, en trabajar precisamente algunos autores de la tradición judía contemporánea, Buber, Rosenzweig, Levinas, que a pesar de las diferencias entre ellos, muchos de ellos eran sionistas o proto-sionistas, muchos de ellos fueron críticos tempranos del sionismo antes de la creación del Estado de Israel, pero todos ellos tenían en común, con estas diferencias, que se ubicaban en su pensamiento siempre en relación a lo diferente, a pensar lo otro, en pensar al extranjero, en pensar en la viuda y en el huérfano, para decirlo en términos bíblicos, es decir, en el otro, en el vulnerable, en el que me solicita, en el que me requiere, pero también el que me amenaza. Es decir, la figura de la otredad incluye tanto ese otro que me amenaza como ese otro débil que solicita mi ayuda. Tal vez es un poco pronto para preguntarte esto, pero ¿por qué tenemos tanto miedo a lo diferente, a lo que no conocemos? Qué interesante esa pregunta. Yo he encontrado una de las, no digo respuestas, porque en el terreno de la filosofía se trata de preguntas y las respuestas siempre son dogmáticas, pero he encontrado una buena línea en, por ejemplo, una leyenda, no es una leyenda, más bien es una historia en la mitología griega, que es la del semidios Procusto.
era un semidios que vivía en el Olimpo y que tenía la característica de que era dueño de una suerte de hostería, de un lugar donde pernoctar, donde los viajeros podían pernoctar por la noche. Él ofrecía a los viajeros una cama para dormir. Los viajeros por la noche dormían en su cama que él les ofrecía, pero por la noche Procusto, mientras su invitado dormía, el anfitrión Procusto iba hacia la cama y la parte de los pies que sobraban de la cama, él tenía una cama de una medida, lo que sobraba le cortaba con una suerte de cuchillo o de serrucho los pies que sobraban de la cama a sus invitados. ¿Cuál es el sentido de esta historia? Que Procusto no es otra cosa que el pensamiento occidental. El pensamiento occidental en general lo que busca es adaptar toda diferencia, la diferencia aquí sería lo que sobra de los pies, a su medida. Uh-huh. La medida sería la cama. Reducir todo lo propio todo lo otro a lo propio. Reducir la otredad a mi medida, que es mi cama. Y lo que allí dice mi medida, lo corto. El filósofo judío Manuel Levinas ha llamado a esa obsesión occidental con la medida, con lo mismo, con mayúscula, la ontología de Occidente, es decir, esa obsesión por tener una única medida. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Pero también, y es cierto que, y lo vemos también, hay problemas con este pensamiento también, porque la apertura hacia la otredad, nuestra apertura hacia la otredad, no deberían poner tampoco en riesgo nuestra propia casa, usando la misma metáfora, ¿no? Sí. Abrir la casa propia es válido mientras uno pueda seguir teniendo una casa propia. Es decir, yo no puedo abrir mi casa a los demás si yo ya no tengo una casa. Es decir, hay una dialéctica ahí muy fina, muy particular, donde la falsa tolerancia y el fascismo, hay una línea muy muy delgada, muy sinuosa, que bueno, que hay que pensar precisamente, ¿no? Yo creo que esto es un gran tema. Por eso todos estos pensadores, hoy más que nunca, con el tema de los refugiados, con el tema de los atentados, habría que volver a ellos para pensar la apertura y los límites de la apertura. Los hay, dónde y cómo. Es decir, es un terreno bien interesante y complejo y difícil, ¿no? Es decir, Emmanuel Levinas y Martin Buber reflejan mucho, más que reflejar no, pero ponen de relieve la cuestión de lo diferente, cómo tratar al prójimo, de la ética, todos estos temas. Absolutamente. Y bueno, estos temas un poco los reflejamos en un libro. Digo los reflejamos porque yo trabajo, coordino y dirijo un grupo de investigación en la universidad, y discutimos y trabajamos mucho sobre este tema. Hay un segundo tema también sobre el que trabajamos mucho, ahí más particularmente yo en primera persona, que es el tema de la relación entre el arte y la imaginación y la tradición judía y la memoria histórica. En un tema bastante raro, pero me parece que interesante, que es la historia de un fantasma de la tradición judía de la Europa oriental. Hay una figura literaria sobre todo, de la literatura yiddish. La literatura yiddish es la
la literatura, muchos oyentes de Radio Sefarad seguramente están al tanto, conocerán muy bien, es la literatura de Europa Oriental, ¿no? Uh-huh. Que tuvo su propia cultura. Allí se forja la leyenda de un fantasma llamado Dybbuk. Uh-huh. Es la historia de un fantasma que toma posesión del cuerpo de los vivos, pero es un fantasma muy curioso, porque es un fantasma que te reclama, es decir, es un fantasma que viene del pasado y te recuerda las deudas que tienes hacia el pasado, y te recuerda también, por ejemplo, que tú ahora eres rico o estás bien instalado, pero que tienes un pasado, que tienes que ser fiel a ese pasado. Es un llamado inmemorial desde el pasado, es un fantasma épico. Es muy interesante, es un fantasma que es realmente un fantasmito, es como un espectro, casi de la literatura gótica, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene un valor ético porque es un fantasma que nos despierta. Pero nos despierta. ¿Es un fantasma que ayuda a seguir con las tradiciones? Más que eso. Es un fantasma que te asusa, que te molesta, que te incordia, que te atosiga, porque tú te has olvidado no solo de las tradiciones religiosas o de dónde vienes, sino que te has de alguna manera burguesado, has pactado con la vida del diario. Es un fantasma que te dice: ¡hey, despiértate! No te duermas en tu buena conciencia. Que ayuda a progresar, o que te ayuda a evolucionar. Te ayuda a evolucionar, pero no, por ejemplo, mira, esta es una tradición, es una leyenda, luego una gran obra de teatro, ¿no? De un autor que se llamaba Ansky, que hizo una obra de teatro muy importante en la década del 20, de 1920 en Polonia, pero esta historia después fue reescrita por diversos escritores, incluso escritores judíos norteamericanos. ¿Recuerdas una película de los hermanos Cohen que se llama Un hombre serio? Es una de las últimas. Sí. Esa película de los hermanos Cohen, de Un hombre serio, comienza con la historia del Dybbuk. Y hay una versión que es un cuento que escribió Malamud, Bernard Malamud, un escritor norteamericano, judío norteamericano, donde el Dybbuk es un pájaro. Ahora pasa a ser un pájaro que se mete en la casa de una familia judía norteamericana neoyorquina, que le van las cosas fantástico económicamente, pero el pájaro es un pájaro feo, un pájaro que habla en yiddish, el lenguaje de los judíos de Europa Oriental, y que le recuerda, todo el tiempo molesta a esta familia, se le mete en la casa a esta familia para recordarle también de dónde vienen. Es decir, ayuda a progresar, como tú decías, pero no a progresar en el sentido burgués. Cuando digo burgués no digo en un sentido político, digo en un sentido de estar acomodado, de estar en el confort, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos saca de la zona del confort. Es un fantasma, yo diría, que ayuda a progresar, pero sobre todo nos saca de la zona de confort, y esta figura nos despierta. La figura, que es una figura también muy de la filosofía de Manuel Levinas, de ser despertado por el otro nos despierta. Despierta en el sentido que te saca de tus presupuestos, de los lugares donde vos estás cómodo, de tus creencias más aferradas, para recordarte que hay otros que te necesitan, y que tienes un pasado que viene de... Tú sabes que en las fiestas nosotros todos decimos en Pesaj,
recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto. O sea, aunque te vayan bien las cosas, nunca te olvides que tú fuiste un esclavo. Sí. Y nunca te olvides, no para echarte culpas, para sentirte mal, sino no te olvides que estuviste en Egipto precisamente para ayudar a los demás que están mal también, para no creer que tu situación actual es la situación de siempre. Muy interesante. Uh-huh. O sea, el fantasma de Dybbuk, de alguna forma, también está envuelto en cuestiones éticas, porque te está diciendo que te comprometas y que no seas un egoísta, que tienes también que estás en un mundo conectado con la gente. Y absolutamente. O sea, es como un poco de las pocas cosas que conozco de Martin Buber, que dice, por ejemplo, que Dios es la electricidad que hay entre dos personas, que la comunicación entre las personas es el progreso, y allí rauda más que nada puede ser que nuestra ética, lo que nos hace evolucionar. Absolutamente. La idea, como tú dices, es Buber, para ponerlo en términos más pedagógicos, plantea el yo y tú. Él escribe un libro, Buber, que se llama Ich und du. Significa en alemán yo y tú. Y justamente, de alguna manera, como tú haces buena la analogía, haces bien la analogía, ese Dybbuk sería como un tú sin el cual yo no soy. Y Dios no es una trascendencia absoluta, sino que Dios está en la relación con el prójimo, con el tú, con ese otro real y fantasmal también, y espectral, como lo es el Dybbuk. Y en estos momentos históricos, donde suceden tantas cosas, ¿crees que estamos caminando hacia este tipo de ética, esta relación con las demás? ¿O por el contrario, falta trabajar aún en términos generales este rasgo? Yo creo que falta trabajar. Mira, recién me refería a la New Age. Yo diría que la New Age, por un lado, es un síntoma de la crisis, ¿no? De búsquedas. Pero al mismo tiempo, pienso que lo que le falta a todas estas espiritualidades alternativas es precisamente que todas descansan en general en reforzar el narcisismo y el yo. Es decir, si uno compara, más allá de que hay diferencias académicas y conceptuales, la filosofía de un Buber, de un Levinas, en lo que estas filosofías tienen de espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Con las filosofías actuales New Age, yo creo que la gran diferencia es que las filosofías New Age en general intentan reforzar la autoestima, el yo, el narcisismo, las propias creencias, mientras que si uno ve las filosofías estas de las que hablamos, la de Buber, apuestan al otro, apuestan a salir de uno mismo, en lugar de reforzar el lugar del yo. Ahí hay como un abismo entre estas dos filosofías. Uh-huh. Claro, es comunicarnos, más que, extrapolándolo de una forma así muy bruta, digamos que es como nos tendríamos que convertir cada uno de nosotros en un Facebook, en una red social, en poder compartir más con el otro nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, y no estar tan individualizados y no ser tan egoístas. Absolutamente, yo creo que aún más. A veces el Facebook o las redes a veces sirven para comunicar y a veces sirven para, como diría Levinas, chez moi, él dice estar en casa, estar en lo propio, es decir, paradójicamente aislarnos. Yo lo que creo que tanto en Buber, en Rosenzweig como en Levinas, lo principal es que uno se ponga en cuestión. El otro, es más que nada Levinas, más que Buber, el otro en su requerimiento, en su llamado, en su solicitud, en su pedido,
lo que hace es ponerme en cuestión, hacer que yo me cuestione, que yo me ponga en duda a mí mismo, me ponga en cuestión. Es decir, no solo es comunicarse, porque la comunicación tendría más un valor simétrico, sino más bien que la presencia, la mera presencia del otro implica para mí una revisión, un cuestionamiento de quién soy yo. Es decir, ser impactado, ser afectado, ser realmente impresionado por la presencia del otro. Que en general es el otro en su debilidad, en su desprotección, en su vulnerabilidad. Bueno, yo creo que bueno, lo que dicen estos maestros, estamos a años luz, ¿no? Pero me parece que está muy bien revisitar estos textos para poder afrontar también estas épocas, ¿no? Pero también cuando el otro no te deja, tu prójimo no te deja indiferente, cuando lo escuchas y te causa una impresión, aquí hay dos vertientes. Puede ser una impresión positiva, puede ser negativa, puede ser también incluso indiferente. Cuando es positiva, todo bien, porque bueno, a mí me impresiona, puedo sacar algún provecho de sus conocimientos o de lo que me están explicando, y puedo aprovecharme para mí misma, para evolucionar. Pero cuando es negativa, ya confrontamos y pasamos a otra línea que podría rozar ya la confrontación o nos vamos plenamente a ella. En este punto, ¿proponen alguna solución? Sí, está muy bien tu pregunta, pues es una objeción válida. Acá más Buber que Levinas, a veces es más Levinas que Buber, en esta respuesta es más Buber que Levinas. Para Buber, los términos de la relación, es decir, yo y tú, los términos de la relación no son tan importantes como la relación misma. La relación determina los términos de relación. ¿Qué quiere decir? Que no hay personas buenas o malas, agresivas o no agresivas. Es el vínculo, la relación, la que determina quiénes somos, en principio. Quiere decir que no hay personas agresivas, personas en principio, ¿no? En principio agresivas, en principio hostiles. Lo que hay es un vínculo malo. Que siempre para Buber los términos de la relación están subordinados a la relación. Eso por un lado. Por el otro lado, hay algo que tú dices que es cierto. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Buenos Aires en un barrio de clase media un poco alta, un poquito, digamos. Un barrio, no sé cómo se diría en España, un barrio cool, un barrio moderno, reciclado, ¿no? Sí. En mi barrio hay un puente. Cuando uno cruza ese puente por la noche, hay que tener un poco de cuidado. Y me pasó cruzando el puente que alguien venía en dirección opuesta a mí, eran las 8 de la noche, y yo estaba sinceramente asustadísimo, porque estaba solo en un puente con alguien que me iba a cruzar a las 8 de la noche. No era aconsejable. Cuando me cruzo, la otra persona que estaba caminando frente a mí se da cuenta de mi temor y me dice: no te preocupes, que yo estoy igual asustado que vos. Es decir, esto del miedo, ¿no?, que es lo que procesa nuestros cuerpos, estamos como procesados por el miedo, nuestros cuerpos están procesados por el miedo. Es algo bastante complejo, porque a veces se da esto, lo del puente, es decir, son más las veces en que el temor, digamos, nos hace aislar, justamente refuerza nuestros presupuestos y nuestros prejuicios, que la posibilidad de una apertura de la subjetividad a la presencia del otro.
es muy difícil deshacerse de esos presupuestos con los que yo crucé el puente y el otro cruzó el puente. Pero la única solución para esto yo creo que es, bueno, la única solución que he visto de esta tradición de los pensadores judíos de la alteridad es, de algún modo, no buscar una solución en el reforzamiento de lo propio y de la seguridad. Es complejo, pero habría que poder hacerse otro. El problema es que vivimos una época justamente donde el otro se convierte en un sentido. Por eso es muy difícil, pero que sea un problema precisamente significa que hay que pensarlo, y hay que pensarlo a fondo, ¿no? Si no queremos convertirnos en habitantes no de barrios, sino de campos de concentración, donde estamos autorrecluidos. Sí. Pablo, recordemos que tienes 2 libros publicados. Uno, creo, no sé si lo hemos comentado, pero eres autor de La memoria de las cenizas, y el otro del pensamiento de Manuel Levinas y la cuestión política. También... Perdón, dime. Si quieres te cuento algo breve de cada uno. Sí. Hay 2 temas que por ahí pueden tener mucho interés, o pueden tener interés, que pueden suscitar algo. En el libro sobre la Shoah, sobre el Holocausto, hay mucha literatura sobre el Holocausto, ¿no? Muy buena. Pero en este libro nosotros, digo porque es un libro colectivo, es un libro que yo dirigí, que prologué, pero es con colegas de la universidad. Lo que nos preguntamos sobre todo es sobre la comparación, que es un tema muy espinoso, pero muy interesante, entre lo que pasó en la Argentina, en la época de los militares, en la dictadura militar, y también tomando como ejemplo lo que pasó en el Holocausto. Digo esto porque en realidad durante mucho tiempo en la Argentina hubo muchas comparaciones. Comparaciones en el discurso público, ¿no? En los periódicos, de comparar cierta metodología, incluso los campos de exterminio, con centros de detención clandestino para militantes políticos en la Argentina. Se hacía esta comparación, ¿no? Uh-huh. Incluso los organismos de derechos humanos de la Argentina lo tomaban. Y nosotros pensábamos que el tema es más complejo, y que esta comparación, si bien podía haber algunas metáforas que uno podía utilizar, había que tener cuidado, porque eran 2 fenómenos diferentes. Las víctimas, las razones, y bueno, nos atrevimos con un tema espinoso, incluso para pelearnos por derecha y por izquierdas. O sea, hubo gente que se enojó de izquierdas y gente que se enojó de derechas, así. Pero creo que cuando uno piensa, o el desafío de pensar es ese, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, para resumir, es un libro que plantea el problema de la memoria histórica, y cómo esa memoria histórica hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Bueno, es un tema rígido, ¿no? Álgido, picante, debatible, pero que si uno lo hace con seriedad y trata de asumir estas historias, son interesantes. Sobre todo porque en la Argentina hubo efectivamente casos de madres de Plaza de Mayo, que al mismo tiempo, recuerdo 2, por ejemplo, tampoco tantas, pero al menos 2, que venían huyendo de Europa del nazismo, llegaron a la Argentina, y luego los militares les secuestran o matan a sus hijos. O sea que esas madres fueron doblemente víctimas del nazismo en Europa, y luego en la Argentina de la dictadura militar. O sea que entre los dos le mataron a Perdón, no, que digo que entre estos 2 casos de lo que ocurrió en la Shoah, lo que ocurrió en Argentina, hay puntos que confluyen. Hay puntos que confluyen y puntos que hay que diferenciar muy bien. O sea, justo ahí hubo un poco, digamos, por eso yo
nos peleamos o tratamos de poner límites por los dos lados. Se puede comparar en algunos aspectos, pero en otros aspectos hay que diferenciar. Y hay que diferenciar también, no por decir que la Shoah fue más, menos, no se trata de una competencia de genocidio, ¿no? Eso sería ridículo. Además, la Shoah tiene características que son muy poco replicables, ¿no? por otras experiencias históricas. Pero se trata más bien del modo de recordar también, porque no es lo mismo, Cristina, recordar a un militante político que lo ha matado, que recordar a un niño o un abuelo que se lo han llevado por el mero hecho de ser judío. O sea, son diferentes. Uh-huh. Hay una, para mí por lo menos, y para los que investigamos este tema, hay una diferencia. Sí. Es decir, que diría que hay puntos que confluyen y puntos en los que hay que separar. Uh-huh. No para privilegiar ni para decir que un caso es mayor que otro, porque entre sufrimientos no hay competencia. Ok. Uh-huh. ¿Y el siguiente, de la cuestión del pensamiento de Manuel Levinas? Y ese es un libro muy interesante, digo muy interesante y lo repito no porque lo haya escrito yo, sino porque es un trabajo también colectivo que yo dirigí, porque lo que tomamos es un texto de Manuel Levinas, un texto muy temprano, de los primeros textos de la década del 30, cuando recién subía Hitler al poder, pero recién subía, y Levinas, en ese texto que se llama Algunas consideraciones sobre la filosofía del hitlerismo, y que está traducido al español, es conseguible en España, seguro, editado por el Fondo de Cultura Económico de México. Ese texto, que es muy breve, son 5 páginas, Levinas asocia el nazismo con el cuerpo, con un concepto sobre el cuerpo. Fíjate qué genialidad que un autor como Levinas, en una época tan temprana, cuando el nazismo recién surgía, lo asocia con el cuerpo biológico. Dice que el nazismo, la concepción nazi, lo que tiene de singular es que ve al ser humano como un ser biológico, y hace todo un análisis del cuerpo que es fabuloso. Entonces, lo que es ese libro es un libro que está disponible en español, es un libro gordo, porque son muchos trabajos de autores argentinos, autores israelíes, autores franceses, autores alemanes, y todos, el tema es el cuerpo y el nazismo, a partir de ese artículo de Levinas. El libro se llama Levinas y lo político, y lo editó Editorial Prometeo de Argentina. Todo el tema es la vinculación entre el cuerpo y el nazismo. Por ejemplo, un ejemplo, ahora me lo invento, ¿la mano tendría alguna vinculación con alguna parte del nazismo? No, el cuerpo visto no como parte, sino la concepción del cuerpo biológico, es decir, tomar al cuerpo, considerar el cuerpo en términos meramente biológicos, quitándole la trascendencia que marca el pensamiento, reduciendo al cuerpo a un conjunto mecánico de funciones. Levinas lo ve en el 33 ya como una concepción nazi del cuerpo. Un mecanismo. Sí, un biologicismo también, un énfasis, incluso Levinas habla un énfasis en la salud, en una preocupación exclusiva por la profilaxis, por la limpieza, esa obsesión, ese miedo al contagio. Es fantástico, porque es una biopolítica, pero escrita en el 30, comienzos del 30. Ahora se habla de biopolítica, pero él lo habla a comienzos del 30. De 1930. Bueno, Pablo, tenemos que cortar aquí esta apasionante charla. Te damos las gracias por habernos recibido y habernos explicado tantísimos conceptos. Eso es una buena píldora de filosofía.
Muchas gracias a ti, a la radio, y bueno, estoy a vuestra disposición y la verdad que encantadora conversación. Gracias, Pablo, hasta pronto. Saludos a todos. Saludos. Hasta...